preparan los miércoles, se preparan los domingos para traer pasto fresco a la iglesia de Jesucristo. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias por esta adoración, Señor. En la adoración siempre soltamos carga. Tú trabajas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Sobre todo, Padre, gracias por la vida y gracias, Dios, porque podemos decirte obedecer. Hasta aquí hoy tú nos has traído. Te pido en esta hora en el nombre de Jesús que uses a tu Hijo amado, a tu predicador, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo, pero sobre todo por la palabra que penetra, que corta, que escudriña lo más profundo de nuestro corazón para nosotros hacer cambios en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es medicina en nuestro hueso. Tu palabra es el espejo donde nos podemos ver. Y te doy gracias por su vida y por la vida de toda su parentela. Y prepara los corazones en el nombre de Jesús del pueblo para que puedan apreciar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, papá. Amén. Amen. Dios bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. La enseñanza que es tan antigua en mí. La enseñanza de la noche de hoy se lleva por título La comunión de los santos, la evidencia de una fe genuina. Un título un poquito elevado, así estructurado, para impresionarlo a ustedes. Pero básicamente es la reunión o la comunión de la iglesia. Y ese fruto que nace de una fe genuina, de una fe real, creemos en el Señor Jesucristo. Y quiero que nos acompañen al libro de los Hechos, capítulo 2. Más tarde haciendo lectura del versículo 40 en adelante, para finalizar el capítulo. El libro de los Hechos, capítulo 2, 40 en adelante. Aleluya. Amén. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que traspase nuestros corazones con la enseñanza de hoy, Señor, y nuestro anhelo y nuestro deseo es que cada día podamos ser más como tú, Señor. Podamos responder a tu amor, amando a otros, y que el fruto del Espíritu Santo sea tan visible, Señor, como nuestro cuerpo y nuestras extremidades en nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el dulce nombre de Dios, Jesús. Amén. Amen. Así que a menudo, y es algo sumamente interesante, porque un verdadero cristiano y una persona que ha nacido de nuevo es una persona totalmente, es extraño ver una persona así, un cristiano genuino, un cristiano de verdad. Eso es algo sumamente inusual, porque un verdadero cristiano es una persona que ha decidido morir para que Cristo viva en sí. Una persona cristiana es ese que ha abandonado su vida, ha abandonado sus deseos y, como nos enseñan los evangelios, ha decidido cargar la cruz para seguir a Cristo. O sea, que un cristiano no es cualquier persona. Un cristiano es alguien que verdaderamente vive apasionadamente por la verdad,
que ha sido revelada a su vida, en este caso nosotros, por medio de la palabra, a través de la Biblia. O sea, que un cristiano no es cualquiera. No podemos tomar ese nombre o ese título, ¿verdad?, en vano, porque cuando decimos que somos cristianos nos estamos identificando directamente con Cristo, con nuestro Señor y Salvador. Así que no cualquiera es un cristiano, no cualquiera es un verdadero creyente, porque muchas veces vemos personas afuera que sí afirman ser creyentes, afirman ser cristianos, sin embargo su forma de vivir, su forma de pensar, incluso su forma de hablar, algo tan sencillo como eso, demuestra totalmente lo contrario. Tú escuchas a una de esas personas que todos podemos cometer errores, Dios no lo permita nunca. De que alguien aquí enojado comete una barbaridad de insultar a alguien. Porque si somos humanos, pero usted tiene una credibilidad que mantener. Para que cuando usted predique la palabra, no diga, mira, allá en la iglesia dice una cosa y afuera es un monstruo, está haciendo otra totalmente distinta. Así que sí, tenemos una imagen que mantener, tenemos una credibilidad que guardar, un testimonio que proteger para que las personas que nos están viendo allá afuera puedan ver el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, no se vayan a asustar si en algún momento hicieron eso, porque todo nos ha pasado, todos hemos pasado un coraje. Pero lo más maravilloso de la palabra es que a la obra del Espíritu Santo en el creyente, lo que hiciste ayer, con mucha dificultad lo vas a poder hacer mañana. Porque el Espíritu Santo confronta nuestro pecado, confronta nuestros errores y nos cambia drásticamente, o pone ese deseo de cambiar en Jesús. Así que podemos cometer un error hoy, pero mañana con mucha dificultad deberíamos ser capaces de cometerlo. Y si lo hacemos con mucho dolor en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo habla en nuestra vida y nos confronta para que demos fruto y cambiemos. Así que una de las preguntas más importantes que podemos hacernos como iglesia de Cristo, no es cuántas personas asisten a la iglesia, no es cuántas personas dicen creer en Cristo, porque la realidad es que eso lo puede decir cualquiera. Podría entrar por esas puertas la persona más vil de todo el mundo y decir yo creo en Cristo, yo soy cristiano. Sin embargo, si no lo demuestra con sus acciones, es totalmente lo contrario, está fuera, está lejos de Cristo. Así que la pregunta más profunda y la verdadera pregunta que deberíamos hacernos todos y cada uno de nosotros es cuántas de estas personas que afirman ser cristianos, que dicen ser de Cristo, han sido realmente transformados por el poder del Espíritu Santo y dan fruto agradable al Señor. Porque la Biblia nos enseña una realidad extremadamente seria, y es que puede existir una diferencia entre permanecer externamente a Cristo, a su iglesia, o sea, la iglesia local, como estuvimos estudiando el jueves pasado en la clase de evangelismo, ¿recuerdan? La iglesia local, que es la iglesia de bautismo, donde nos congregamos semana tras semana. Y una diferencia realmente notable entre pertenecer a una iglesia de ese tipo y pertenecer verdaderamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Porque la triste realidad que todos deberíamos poder aceptar es que aunque estemos dentro de una iglesia, no necesariamente quiere decir que estemos dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sabemos que lo conforman las personas que han sido renovadas por el Espíritu Santo, que han sido transformadas por el Espíritu Santo. Nada que ver con sentarse en una banca o nada que ver con asistir a una iglesia. Eso solo te pone la etiqueta. Pero lo que verdaderamente te hace ser parte del cuerpo de Cristo es esa transformación que hace el Espíritu Santo en tu vida a través de la palabra. Así que Jesús mismo habló de esta realidad en una de sus parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, que muchos podrán recordar. En Mateo capítulo 13, y lo pueden apuntar, Mateo capítulo 13, tiene la parábola del trigo y la cizaña, donde Cristo enseñó cómo un hombre sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían sus trabajadores, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los siervos preguntaron si debían arrancarla, el dueño respondió que dejaran crecer ambas juntas hasta la cosecha. ¿Y por qué? Porque durante un tiempo la cizaña ciertamente puede parecer trigo, se ven exactamente iguales, podrían crecer al mismo tiempo, recibir
la misma iluminación de la luna, recibir la misma iluminación del sol, recibir la misma lluvia. Y son idénticas, son muy similares. Pero llega el momento de la cosecha donde se manifiesta y se puede ver claramente la diferencia entre el trigo y la cizaña. O sea que en algún momento van a darnos una señal, ese trigo y esa cizaña, donde nos demostrarán lo que realmente son. Y la enseñanza de Cristo, mi amado hermano, es sumamente clara. No todo lo que está cerca de las cosas de Dios necesariamente pertenece a Dios. Amén. No todo lo que está cerca de los asuntos de Cristo pertenece a Cristo. Y no toda persona que está en medio del pueblo visible de Dios posee una fe verdadera. Y eso podría aterrarnos, podría llenarnos de miedo, porque posiblemente incluso los más veteranos en la fe podrían algunas veces hasta dudar de su propia salvación. Yo les digo una cosa: si ustedes tienen miedo, si ustedes tienen temor de pecar y de estar en esta falsa fe, yo les aseguro que esa es una señal de una fe verdadera, hermano, porque la obra del Espíritu Santo nos hace temer estar viviendo una falsa fe, nos hace temer estar caminando en un falso camino. Ahora, está en cada uno de nosotros esforzarse estudiando la palabra para poder dar frutos agradables al Señor, para poder aprender, conocer el carácter de Cristo, que ese carácter se va entonces reflejado en nuestra vida, porque eso es lo que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y esta es una realidad que todos y cada uno de nosotros deberíamos tomar muy en serio, porque vivimos en una época donde muchos afirman haber nacido de nuevo, y la expresión nacer de nuevo o nacido de nuevo se ha convertido en una frase sumamente común dentro del mundo cristiano, hasta parece que tiene poca importancia en algunos momentos. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás haber leído algún tipo de reseña o artículo donde hacía referencia a los cristianos y los llamaba como cristianos nacidos de nuevo. Y eso hasta cierto punto es sumamente ilógico, porque no puede haber un cristiano que no haya nacido de nuevo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, obligatoriamente es cristiano. O sea que estamos viendo un sinónimo. Cristiano y nacido de nuevo es un sinónimo. Porque todos los que han creído en Cristo y todos los que han sido transformados por el Espíritu Santo, entonces han recibido ese nuevo nacimiento. Pero debemos preguntarnos, ¿qué significa entonces, o qué significa realmente nacer de nuevo? ¿Es simplemente haber tenido una experiencia emocional con Cristo? ¿Haber sentido algo cuando vamos a la iglesia? ¿Es haber repetido algún tipo de oración de fe? ¿Es haber pasado al frente un día de culto? ¿Es haber sido criado dentro de la iglesia? Ninguna de esas cosas, mis amados hermanos, nos aseguran que hayamos nacido de nuevo. Ninguna de esas cosas son la prueba y el fruto de un cristiano que ha nacido de nuevo. Y hace una semana atrás una persona me contó una anécdota de un hombre que en una campaña evangelística, y si ustedes miran los resultados de esas campañas evangelísticas se van a sorprender, porque los números de personas convertidas y de personas que han declarado el nombre de Cristo como Señor en su vida es sumamente alto. Vemos en campañas evangelísticas que 2.000, 3.000, 4.000 personas afirman haber creído en Cristo. Sin embargo, hace unas semanas atrás yo escuché un tipo de testimonio, una historia que me confrontó y me hizo hacerme esta pregunta. Y es que esa persona dijo: yo pasé a un llamado en una campaña evangelística y hice una confesión de fe. Declaré con mis labios que Cristo era el Señor de mi vida. Aleluya. Esa persona contaba que ese hombre los próximos 20, 30 años de su vida no hizo nada que estuviera relacionado con Cristo, nada que estuviera relacionado con la palabra. Y a veces podemos dejarnos sorprender por los números que vemos en las redes sociales, por los números que vemos en las publicaciones de estas campañas. Mas, sin embargo, ¿cuántas de esas personas realmente han nacido de nuevo y han sido transformadas por el Espíritu Santo en ese momento? Porque lo que a nosotros nos interesa no es que las personas declaren con sus labios que Cristo es Señor, aunque sí es maravilloso y es importante, la misma palabra nos dice: si creyéramos en nuestro corazón y declaráramos con nuestra
nuestros labios que Cristo es el Señor de nuestra vida, Aleluya. entonces seremos salvos. Mas, sin embargo, con eso no basta. No basta con predicar la palabra y ver a las personas saltar de alegría o verlos emocionados. Una convicción real mueve a una persona a estudiar la palabra. Mueve a una persona a orar sin cesar. Mueve a una persona a tratar a sus vecinos, amigos y hermanos como no lo podía hacer antes. Esa es la evidencia, ese es el fruto de un verdadero carácter cristiano. No dejarnos llevar por levantar las manos, por cantar, por movernos en el Espíritu, que es maravilloso. Pero un verdadero creyente, amados hermanos, se esfuerza todos los días estudiando la palabra, no porque quiera hacer alarde de su conocimiento, sino porque desea conocer a Cristo a través de la palabra y que su carácter sea transformado así como el de Cristo, y que nos enseña los evangelios y nos enseña toda la Escritura. Así que cuando la palabra nos habla de un nuevo nacimiento, se refiere a recibir un corazón nuevo. Se refiere a pasar de muerte espiritual a vida espiritual. O sea que es un cambio totalmente radical, es una creación totalmente nueva, es algo distinto. Hay uno de los salmos que a mí me gusta mucho porque dice: deleítate en Jehová y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Y a veces cuando escuchamos eso podemos decir: amén. ¿Me entendió? Cuando leemos ese salmo, hermanos, podemos decir: bueno, pero qué maravilloso y qué dadivoso y qué generoso es nuestro Señor, que nos deleitamos en Él y todo lo que yo anhelo en mi corazón Él me lo va a dar. Y leemos ese salmo equivocadamente porque tenemos que entender lo que primero nos dice. Deleítate en el Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Deleítate en el Señor. ¿Qué es lo primero que hace un cristiano recién convertido? Se deleita en el Señor. ¿Por qué? Porque comienza a entender las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra. Y cuando ese cristiano empieza a relacionarse con Dios, empieza a estudiar su palabra y a conocer la verdadera enseñanza que nos enseña la palabra, entonces sus deseos son transformados para que desee seguir lo que el Señor dice en la palabra. Y ahí es que el Señor concede los deseos de nuestro corazón. Cuando nos deleitamos en Él, cuando Él transforma nuestros deseos y nuestros pensamientos, y entonces empezamos a anhelar y a buscar lo que verdaderamente agrada a Cristo. Así que ese nuevo nacimiento, Jesús lo describe perfectamente en Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando le dice a Nicodemo, todos conocemos esta enseñanza, le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo tengo la certeza de que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Amén. Y estamos dentro del reino de Dios y somos parte del cuerpo de Cristo. Hemos recibido ese nuevo nacimiento. Amén. Pero es muy triste que muchas personas se identifiquen como cristianos sin realmente conocer el Evangelio, sin realmente conocer quién es Cristo. Eso es lo más triste de todo. Cuando llevas por nombre el nombre de Cristo, mas sin embargo no conoce quién Cristo es. Porque así que nos identificamos como cristianos muchas veces. Mas sin embargo nos esforzamos todos los días por conocer a Cristo a través de la palabra. Porque eso es lo que hace un verdadero creyente. Y algunos dicen creer en Cristo, pero no se esfuerzan por conocer esas verdades que nos enseña la palabra. Algunos hasta hablan de la salvación, pero piensan que esa salvación depende de sus propias obras y de su propio esfuerzo, cuando la palabra nos enseña, y eso es una de las cosas más inusuales de un cristiano, que su esperanza se encuentra en los méritos de otro, en los méritos de Cristo. Porque aquí yo estoy seguro que ninguno de nosotros pondría su esperanza, a menos que se conozcan de mucho tiempo y tengan mucha confianza. Pero César, yo sé que tú no pondrías tu negocio y la esperanza de tu negocio a nombre mío. Porque yo de negocio no sé nada. Yo de negocio no sé nada, y tú me dices: Yadiel, tú vas a administrar esto, a pique se van de aquí a mañana, estamos en deuda, mira, a lo último enterrado. Pero nosotros somos tan inusuales que ponemos nuestra esperanza y nuestra salvación en los méritos de otra persona. Pero tenemos la certeza de que esa otra persona, la obra que comenzó en nosotros, la terminará. Y esa salvación que comenzó nos llevará también hasta lo último. Podremos estar algún día delante de su presencia, descansando
en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y una persona que ha sido verdaderamente regenerada por el Espíritu Santo, lo más importante es que comienza a mostrar evidencias de esa nueva vida, evidencias de ese nuevo carácter cristiano. Y esto no significa de ninguna manera que seremos perfectos, porque aquí nadie lo es. El que haga algo de perfección está cometiendo pecado virtualmente, porque todo, el pecado, todos hemos fallado en algún momento, y sabemos que la iglesia no está compuesta por personas perfectas, de ninguna manera ni cerca de eso estamos. Pero sí significa que esos cristianos que han nacido de nuevo han sido transformados por el poder del Evangelio. Sí significa que cuando Dios transforma el corazón, esa obra comienza a manifestarse en la vida de todos los creyentes. Y eso es precisamente lo que Lucas, quien se considera el autor del libro de los Hechos, nos muestra en el capítulo 2, versículo 40 en adelante que hemos leído. Después de el Pentecostés, después de Pedro predicar a Cristo, predicar su muerte, predicar su resurrección, predicar su señorío, y 3,000 personas responden al llamado del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre esas 3,000 personas que nos habla el libro de los Hechos y posiblemente aquella persona de la anécdota que respondió al llamado, mas sin embargo vivió los próximos años de su vida apartado del Señor? Y nos podemos preguntar, ¿cómo sabemos que una persona fue realmente transformada por la palabra? ¿Cómo sabemos que no fue solamente una emoción momentánea? ¿O cómo sabemos que no fue simplemente una expresión religiosa de esa persona por la emoción de ese momento? Y Lucas, en este libro de los Hechos, capítulo 2, nos da una maravillosa respuesta a cada uno de nosotros. Nos muestra cómo vivieron esos primeros cristianos justo después de encontrarse con Cristo. Inmediatamente después de la predicación de Pedro, inmediatamente después del Pentecostés, estos primeros cristianos comenzaron a dar fruto de una vida rendida a Cristo. Comenzaron a mostrar las evidencias de una vida que ha sido transformada por el Evangelio y que ha nacido de nuevo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, es una de las descripciones más hermosas de lo que era la iglesia primitiva, esa iglesia que muchos anhelan y que muchos desean volver a esa maravillosa iglesia. Aquí vemos una iglesia que no solamente tenía reuniones, sino que tenía verdaderas reuniones. No vemos una iglesia que solamente escuchaba la verdad, sino que vivía la verdad que escuchaba. Y no solamente vemos una iglesia que hablaba del amor, sino que vemos una iglesia que practicaba ese amor del que escuchaban y enseñaban. Y no solamente eran recibidores o recipientes de gracia, sino que aprendían a extender esa gracia que habían recibido sobre otras personas. Y de eso, hermanos, se trata el Evangelio, porque Lucas nos muestra que la evidencia de una fe genuina no es simplemente una persona que afirma con sus labios ser de Cristo, sino que la evidencia de esa vida transformada tiene que ser visible a las personas que están a su alrededor. Amén. La forma de vivir de esa persona tiene que demostrar que tiene una fe verdadera, como la pastora estaba leyendo al inicio, que por sus frutos los conoceréis, como nos dice la palabra en Mateo capítulo 7, que la palabra nos dice, amados hermanos, que nadie puede dar un fruto contrario al que dice ser. Decimos que somos tal árbol, más nos vale que demos tal fruto. Si decimos que damos China, más nos vale que demos China. Y así mismo sucede con Cristo. Si decimos ser de Cristo, hermano, más nos vale que demos frutos que demuestren que somos de Cristo. Y algo importante que debemos notar es que la iglesia de Hechos capítulo 2 no comenzó directamente con una abundante generosidad, no comenzó compartiendo sus bienes unos a otros, y no comenzó directamente con buenas obras, sino que esta iglesia de Hechos capítulo 2 comenzó con Cristo, comenzó con la predicación del Evangelio, comenzó con la obra del Espíritu Santo en sus vidas. O sea que esa generosidad de esa iglesia y ese carácter transformado de esa iglesia es una reacción inmediata
Es una respuesta inmediata a esa gracia que recibieron, a ese evangelio que escucharon y a esa transformación que experimentaron cada uno de ellos. El amor que habían recibido de Cristo comenzó a fluir hacia cada uno de sus hermanos. Y la generosidad de Cristo hacia ellos produjo generosidad en cada uno de ellos. O sea que esa generosidad y ese amor que tenían unos por otros no nació de ese corazón humano que ellos tienen, sino que nació de un corazón transformado por el poder del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo. Así que lo que Lucas nos invita a hacer en este capítulo 2 de los Hechos no es a mirar a esta iglesia y pensar, bueno, si hacemos esas cosas que ellos hacían, entonces seremos como esa iglesia de ese capítulo 2 de los Hechos, o seremos como esa iglesia primitiva, sino todo lo contrario. Lucas nos invita a meditar en la obra que ya el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y cuál debe ser nuestra respuesta a esa obra de Cristo en nuestros corazones. Porque, hermano, Cristo nos ha salvado y por eso podemos vivir como un pueblo que ha sido salvado. Porque Cristo nos ama y por eso podemos vivir amando a nuestros hermanos. Y porque Cristo fue generoso con nosotros, entonces nosotros podemos ser generosos con las personas que nos rodean. O sea que esa característica principal de la iglesia no nacía de los creyentes, sino que nacía de la obra de Cristo en cada uno de sus corazones, y eso es mucho más maravilloso. Porque no debemos aspirar a las cosas que hacía esa iglesia, sino que debemos recordar la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y al recordar y al contemplar esa obra en nuestra vida, entonces vamos a desear hacer las cosas que hacía esta iglesia, porque esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta que este texto nos presenta es: ¿cómo luce entonces una comunidad formada por personas que verdaderamente han creído en Cristo y han nacido de nuevo? Leamos que dice en el versículo 42, una de esas primeras evidencias de una fe genuina, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que lo primero que nos muestra este capítulo 2 de los Hechos es una iglesia que persevera, es una iglesia que tiene constancia. Y muchas veces la palabra que, cuando escuchamos la palabra, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, quedamos confundidos porque decimos: ¿qué rayos está hablando la palabra? ¿Qué es la doctrina de los apóstoles, hermano? La doctrina de los apóstoles es tan sencilla como la enseñanza de Cristo. Lo que Cristo les enseñó y lo que los apóstoles escucharon de Cristo, eso era lo mismo que ellos estaban llamados a enseñar a cada uno de los nuevos discípulos que se añadían a la iglesia, incluidos esos 3,000 que creyeron en el mensaje de la palabra. Así que muchas personas viven en busca de un momento emocional con Dios, pero no buscan realmente conocer lo que nos enseña la palabra acerca de Dios. Y buscan sentir todos los días de su vida la presencia del Señor, mas sin embargo no perseveran en la oración como nos enseña la palabra que debemos hacer. Buscan una comunidad cristiana, pero no desean comprometerse con los hermanos y con la obra de Cristo aquí en la tierra. Pero la iglesia que vemos en Hechos capítulo 2 nos muestra algo totalmente diferente. Y es que la verdadera obra del Espíritu Santo produce en nosotros perseverancia. Puede traducirse como constancia en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no solamente produce un momento de conversión, un momento de éxtasis que nos hace admirar a Cristo, sino que produce una vida de constante crecimiento en cada uno de nosotros. Y la primera perseverancia que hacen estos hermanos de esta primera iglesia es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como nos dice el inicio de ese versículo. O sea que el Espíritu Santo y la obra inmediata que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es que amemos la verdad de la palabra, es que amemos lo que dice la Escritura. Porque, hermanos, no hay ninguna otra forma de dirigir nuestras vidas y de encaminarnos hacia la verdad que estudiando la palabra de Dios. Yo reconozco que quizás no todos hemos sido llamados a ser expertos teólogos y ser
unos eruditos de la palabra, porque no todos tenemos el tiempo de eso. Pero cuando venimos a la iglesia tenemos que esforzarnos por prestar atención a lo que dice la palabra. Y cuando llegamos a nuestros hogares y antes de salir de nuestros hogares, tenemos que buscar a Cristo a través de la palabra para que nuestra vida entonces pueda dar ese carácter y ese fruto verdadero del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí, sino que luego Lucas continúa diciéndonos que perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, que no se quedaba solamente en la lectura de la palabra, sino que estos primeros cristianos y esta iglesia del capítulo 2 de los Hechos perseveraba también en la comunión unos con otros. Se deleitaban entre los hermanos, pero no porque naciera del deseo de sus corazones, sino del corazón transformado por el Evangelio que habían recibido, de que deseaban estar con sus hermanos, deseaban compartir con sus hermanos. Por eso nos dice la palabra que perseveraban en la comunión unos con otros. Primero en la palabra y después con la comunión entre los hermanos. Ahora, eso no significa solamente que deseaban pasar un buen momento con otras personas, y no significa solamente que tendrían amigos dentro de la iglesia. No es tan sencillo como eso. La comunión bíblica significa compartir una vida donde Cristo está en el centro de esa comunión. Porque nuestra razón para estudiar la palabra y nuestro motivo para tener comunión entre los hermanos es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo triste es que en estos tiempos que estamos viviendo se ha vuelto muy de moda esa visión individualista, donde cada uno camina hacia su lado, donde cada uno tiene una fe de alguna manera privada y donde cada uno vive de una forma que ignora las necesidades de los hermanos en Cristo. Y de ninguna manera podemos vivir así, porque si miramos la vida de estos primeros creyentes, lo más esencial en sus corazones es estudiar la palabra y por segundo tener comunión unos con otros. Porque si algo que hacía Cristo perfectamente era relacionarse con los pecadores, era cenar con los pecadores, era ayudar a los pecadores y a las personas que estaban a su alrededor. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo siervos del Señor, cómo nosotros, siendo cristianos, creyentes, personas que han nacido de nuevo tras haber escuchado el Evangelio, vamos a odiar a nuestros hermanos y vamos a ignorar a nuestros hermanos cuando Cristo no nos ignoró a nosotros? Hermanos, es sumamente esencial para cada uno de nosotros, como nos dice la palabra, así como yo los he perdonado, ustedes también tienen que perdonar a los demás. Es maravilloso que la palabra siempre nos recuerda que primero Dios lo hizo por nosotros, y que esa debe ser nuestra respuesta hacia el amor, hacia el perdón, hacia la generosidad que Cristo ha tenido con cada uno de nosotros. Así que sabemos por la palabra que cuando Cristo salva a una persona, no solamente la une consigo mismo, sino que también la une a su pueblo, también la une a su iglesia. Y Cristo no murió para crear cristianos, creyentes independientes, sino para crear una familia de fe, para unir al cuerpo de Cristo. Y así como Él y el Padre son uno, que nosotros también seamos uno, como un solo cuerpo. Y esa comunión requiere un compromiso de cada uno de nosotros, requiere que seamos comprometidos y que seamos entregados a la obra de Dios en la iglesia. Y no solo eso, sino que un poco más adelante se nos dice la palabra que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es sumamente maravilloso, porque cuando la palabra nos dice que perseveraban en el partimiento del pan, los primeros cristianos estaban adorando al Señor no solamente a través de la música y no solamente a través de la lectura de la palabra, sino que estaban adorando al Señor, compartiendo juntos en comunión en la mesa. O sea, que lo que hacemos cada primer domingo del mes no es algo insignificante ni es algo que debemos pasar por desapercibido, sino que cuando todos juntos celebramos la cena del Señor, recordamos que aquel que murió por nosotros nos ha unido. Y honramos su sacrificio, honramos su muerte y resurrección por cada uno de nosotros. Podemos ver una iglesia que adora a Cristo sentados en la mesa.
y una iglesia que depende de Cristo mediante la oración. Amen. Thank you, Es Jesus. maravilloso que no solamente celebramos a Cristo en los altares, no solamente celebramos a Cristo en un concierto, no solamente celebramos a Cristo en una gran campaña, sino que lo sencillo de una mesa, comiendo juntos entre hermanos, partiendo el pan, el cuerpo de Cristo, y comiendo y celebrando juntos, también celebramos a nuestro Señor Jesucristo y también exaltamos el nombre del Señor. Porque eso era lo que hacíamos. Aleluya. Así que una iglesia, amados hermanos, que recuerda constantemente el sacrificio del Señor a través de la cena del Señor, por ejemplo, difícilmente podría vivir de manera egoísta. Porque cuando celebramos la cena del Señor estamos recordando que el cuerpo de Cristo fue partido, fue herido por cada uno de nosotros y su sangre fue derramada para que este cuerpo hoy pudiera estar unido. Y eso debería impulsarnos mucho más a celebrar a Cristo y amar a nuestros hermanos. Por otro lado, también perseveraban en las Vamos, oraciones. Dios. Thank you, Jesus. Lucas también añade en estos versículos que perseveraban en las oraciones. Qué maravilloso, porque muchas veces orar es lo menos que hacemos. Y tristemente ponemos excusas, ¿verdad? No tengo tiempo, no me da el día para hacerlo. Miren, hermanos, yo debo admitir que yo no oro 24 horas del día, eso es totalmente imposible. Si les digo esto, les miento. Pero no hay un momento del día en que yo no pueda estar sin orar. En cada instante yo recuerdo mi necesidad del Señor y le digo, Señor, ayúdame, Señor, heme aquí. Y hablo con el Señor de alguna manera. Y recuerdo lo que dice su palabra. Y me animo con la Escritura. O sea que en cada momento del día debemos estar orando. En cada instante debemos estar recordando la obra del Señor en nosotros y clamando a Él. De una u otra manera. Y qué maravilloso que nosotros somos tan frágiles que hasta cuando nos estamos en el dedo chiquito del pie clamamos al Señor. Aleluya. Amén. Decimos gloria a Dios, aleluya. Amén. Santificamos y glorificamos el santo nombre del Señor. Porque aquí nadie dice cosas malas. Pero qué maravilloso que estamos diseñados de tal manera que nuestros cuerpos desfallecen, que nuestra mente se cansa, que nuestras extremidades se adormecen, para que en algún momento del día tengamos que clamar al Señor y tengamos que exaltar su nombre. Los viejitos que antes eran jóvenes ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes y tienen que clamar al Señor. Bueno, como dice Woody, si la boca te queda, hermano. Ay, Dios. Pero los ancianos en algún momento fueron jóvenes y ahora no pueden hacer lo que hacían cuando eran jóvenes. Y la sabiduría que yo tengo como joven, por ejemplo, no es la misma sabiduría que tiene el hermano Luis, ahora que ha tenido tantas experiencias. Así que de una manera u otra, todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar, hablar con Dios a través de la oración. Y es maravilloso porque de esa manera demostramos que somos dependientes de Cristo, que somos dependientes del Señor. Así que lo más maravilloso que nos muestra este capítulo 2, en esos últimos versículos, es que vemos una iglesia marcada por una generosidad que el mundo no puede explicar, hermanos. Vemos una iglesia regenerada que refleja a Cristo mediante la generosidad, prestando y sirviéndose unos a otros. Alabado Dios. Vemos en el versículo 44 al 46 que nos dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, que la generosidad de cada uno de nosotros nace de un corazón transformado y regenerado por el Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, que se prestaban unos a otros, se servían y se ayudaban unos a otros. Y estos versículos apuntan directamente a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y lo que Lucas quiere destacar no es
de corazón. Porque dejamos, como cristianos transformados, dejamos de ver siempre nuestros bienes y posesiones como un fin y comenzamos a verlos como una herramienta que Dios nos da para servir a los demás. Y cuando pensamos en generosidad, hermanos, para ir terminando, no podemos anclarnos únicamente en prestar dinero a los demás. Hay muchas formas de generosidad. Hay personas que pueden ser generosamente pacientes. Hay personas que pueden ser generosos en alegría. Hay personas que pueden ser generosos en dar una palabra de aliento y de ánimo a otros. Hay personas que pueden ser generosos dando una buena exhortación y un buen consejo a sus demás hermanos. Hay otras personas que pueden ser generosos perdonando al que tienen al lado. O sea, que la generosidad no se limita solamente al dinero ni a las posesiones materiales, sino que va más allá. La pregunta que nos hace la palabra es: ¿soy generoso con mi vida misma? ¿Soy generoso con mi tiempo? ¿Soy generoso con mis posesiones? ¿Soy generoso con todo lo que tengo? Aleluya. Y así sirvo al Señor y sirvo a mis hermanos. Así que, hermanos, debemos recordar siempre lo que nos enseña la palabra. Debemos recordar siempre que estos primeros cristianos mostraban una evidencia clara de una fe genuina. Demostraban a través de sus acciones, de su esfuerzo por estudiar la palabra, mostraban a través de su esfuerzo en las oraciones y compartiendo en comunión unos con otros y en su generosidad, que habían sido transformados por el Espíritu Santo, que habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que deseaban, por esa transformación que hizo el Espíritu en sus vidas, agradar a Dios, no solamente con sus posesiones, sino que con todo lo que tenía que ver con sus vidas. Así que recuerden siempre lo que la palabra nos exhorta y lo que la palabra nos enseña acerca de un verdadero cristiano, y esforcémonos todos los días en formar nuestras vidas a través del Evangelio, a través de la palabra, ese carácter del Señor Jesucristo. Así que oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Ayúdanos siempre a poder meditar en lo que tú nos enseñas día a día, Señor. Y que sea tu palabra transformando nuestros corazones hasta que tengamos ese carácter de Cristo Jesús. Aleluya. Y que nuestras vidas, Señor, puedan reflejar tu gran amor, tu gran misericordia, tu gracia con nosotros, y que así también podamos